Hace 10 meses que se puso en marcha el copago farmacéutico. ¿Sabéis lo que han adelantado ya los pensionistas en esa fecha? Casi 4 millones de euros. Y no les han devuelto ni un solo euro todavía. Eso se llama financiar la sanidad. Los pensionistas están financiando la sanidad. Intervenir en la financiación se llama privatizar. Tan sencillo como eso. Claro que están privatizando la sanidad, porque los pensionistas están financiando la prestación farmacéutica, están financiando sus medicamentos y pronto van a empezar a financiar el transporte sanitario no urgente, las prestaciones ortoprotésicas y las prestaciones dietoterápicas. En breve vamos a presentar una iniciativa para que la Cámara se pronuncie y paremos de una vez por todas esta injusticia social que el Gobierno de Monago está haciendo con los pensionistas, porque hay muchos que tienen que decidir cada día si comprar sus medicinas o hacerse cargo de otras necesidades más perentorias, como puede ser incluso el hecho de llenar la cesta de la compra.